Muy bien, queridos hermanos, dijimos que llegamos al final de esta serie, Marcos capítulo 16, versículo 9 al 20. Les decía que no va a comenzar en lo inmediato el sermón, porque es necesario hacer ciertas aclaraciones pertinentes antes de meternos en el desarrollo profundo de este pasaje, así que yo no quisiera excederme en el tiempo que tenemos, pero sí es necesario decirles a ustedes y que ustedes entiendan de que en el mundo evangélico, hablando de lo que es sana doctrina, hay como dos facciones que se dividen claramente en cuanto a ciertas posturas, ciertas doctrinas, pero también, hoy quizás para los que no saben, también hay una facción que opina diferente con respecto a ciertas porciones de la Escritura. Nosotros lo hemos visto en bibliología, esto en el seminario, quizás algún memorioso lo recuerda, y lo hemos visto el año pasado también en la historia de la Iglesia, ¿no es cierto?, la historia temprana de la Iglesia antigua, allí los primeros 5 siglos, pero yo quisiera recordar algunas cositas antes de meternos de lleno en el pasaje porque es pertinente por el tipo de texto que nosotros tenemos. Hay un grupo de teólogos y estudiosos, hermanos, muy respetables, que ellos concretamente no creen que los versículos 9 al 20 son parte original, podríamos decir, del Evangelio de Marcos. Ellos creen que es una añadidura que se le hizo al documento original. Ellos creen que es una porción que se añadió más tarde, se tomó información de los otros evangelios para complementar, o podríamos decir para completar lo que a criterio de ellos era como un final abrupto, un final repentino. Es decir, ellos sostienen que el evangelio según Marcos terminó en el versículo 8. Y esta facción de estudiosos, de teólogos, dicen que el evangelio de Marcos termina en el versículo 8 y que algún copista, es decir, aquellos escribas que tenían la tarea de copiar a mano el texto bíblico, los manuscritos originales y demás, bueno, ellos adhieren a esta postura de que algún escriba tomó información del resto de los evangelios y quiso como completar la historia y que el relato no termine de una forma repentina o inesperada. Esa es la postura que hay en el mundo evangélico, hermanos. Lo que estos hombres afirman, ¿cómo debemos entenderlo? Las afirmaciones que hacen ellos. Bueno, de ninguna manera debemos ver estas afirmaciones o esta postura como algo que atenta contra la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, porque nosotros sabemos que todo el canon bíblico es palabra de Dios y es Dios precisamente quien inspiró a los autores de la Biblia para escribir exactamente lo que Él quería comunicar. O sea que eso no está en discusión con estas vertientes o estas líneas de pensamiento. Lo que simplemente esta gente argumenta es que estos versículos que nosotros vamos a estudiar ahora no fueron escritos por Marcos, no forman parte del canon original, sino que fueron agregados por alguien que habrá sido algún escriba que no era precisamente el autor original. Yo no me quiero meter en detalles porque, como bien les dije, no es la intención. Lo importante hoy es desarrollar el pasaje, pero sí es necesario hacer esta aclaración porque es algo que, repito, nos afecta a todos, en especial es algo que se cree en el mundo evangélico al cual nosotros pertenecemos. No es la intención meternos en detalle, pero la pregunta que puede surgir en alguna de sus mentes quizás es, ¿y en qué se basan estos hombres? ¿O en qué se basan estos eruditos? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, ellos dicen que algunos de los manuscritos más antiguos y confiables de la Biblia no contienen el final largo de Marcos, así como ellos le llaman el final largo. El final corto sería hasta el verso 8, el final largo, versículo 9 al 20. Y ellos hacen referencia a ciertos manuscritos que fueron encontrados en el siglo IV, que repito, quizá algún memorioso lo recuerda cuando lo estudiamos en el seminario, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Estos son manuscritos antiguos del siglo IV que no contienen esta porción de texto que nosotros vamos a estudiar. Otro argumento que ellos mencionan tiene que ver con este cierre repentino, este cierre abrupto que hay en Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8.
Ellos entienden que hasta el verso 8 se habla de un grupo de mujeres que llegan a la tumba el primer día de la semana, y a partir del verso 9 ya el sujeto no son las mujeres, el sujeto pasa a ser el Señor Jesucristo, y la historia se concentra otra vez en la mujer que se menciona en el versículo 1, que es María Magdalena, y lo que hace Marcos, o lo que hace esta porción añadida, es dar detalles de esta mujer que no están como conectados con lo que se viene mencionando, y la terminología que se usa, según ellos, no es la misma terminología, o los términos que se usan no son los mismos que se han desarrollado en el resto del Evangelio. Es como que hay términos que aparecen por primera vez. Esos son algunos de los postulados más principales o más conocidos. Claramente no hay tiempo para meternos más en el detalle. Pero sí viene al caso una aclaración importante, hermanos. Esta diferencia o esta dificultad con el final extendido, el final largo del Evangelio de Marcos, de ninguna manera tiene que afectar nuestra confianza en la Biblia o nuestra confiabilidad en la palabra de Dios, sino todo lo contrario. O sea, el hecho de saber, de llegar al final de un evangelio o de una porción extensa de las Escrituras, de un libro de la Escritura, el hecho de saber que hay hombres estudiosos, hombres teólogos, eruditos del texto bíblico, que tratan de establecer con suma seriedad, con precisión, lo que el texto bíblico dice, y eso, detrás de esto, hay un trabajo extenso de años y años de comparación de manuscritos, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho de saber de estas diferencias o distinciones debiera tener en nosotros el efecto contrario, debe traernos precisamente confianza en la palabra de Dios, debe generar en nosotros el efecto contrario y llevarnos a permanecer firmes en nuestras convicciones de que toda la Escritura es palabra de Dios, más allá de ciertas posturas que haya en medio del mundo evangélico. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando nos presentamos a porciones como esta? Porque cuando nos toca estudiar otra porción de otros evangelios, también hay ciertas omisiones que se hacen en algunos manuscritos. Bueno, yo les comentaré llegado el caso, pero ¿qué hacemos nosotros con esta porción? Era una pregunta que yo me hacía en esta semana. ¿Qué hacemos con el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 9 al 20? ¿Lo predicamos o no? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros hoy es hacer lo mismo que hemos estado haciendo con el resto de la carta. Lo vamos a predicar, lo vamos a exponer, porque en lo personal, yo como pastor, no estoy de acuerdo con esta postura, prefiero adherirme a la otra postura o a los otros argumentos que hay precisamente a favor de la inspiración del final largo de Marcos. Estos argumentos que yo les he mencionado, y hay muchos más que me parecieron estos los más importantes, para mí en lo personal, y es una opinión personal, no son concluyentes para afirmar que Marcos no es el autor de esta última porción de texto. De hecho, así como hay eruditos que ponen en duda esta porción como original, bueno, claramente hay eruditos y hay maestros serios, teólogos serios, que afirman todo lo contrario. De hecho, cada tanto suele surgir en ambientes académicos, teológicos, suelen surgir publicaciones que justamente defienden el final de nuestro evangelio, hermanos. Así que ese es un poco el contexto que rodea a nuestro pasaje. Un contexto claramente que ha generado en algún momento controversia, pero mientras haya hombres seguramente habrá diferentes posturas a lo largo de la historia de la humanidad. Yo no sé si lo sabían, o quizás algunos sí sabían, quizás otros no, pero bueno, esa es la realidad que rodea al pasaje. Hay, solamente para que sepamos, nosotros como Iglesia Reformada nos adherimos al texto recibido. Hay dos textos sobre los cuales se basan las traducciones de la Escritura, el texto crítico y el texto recibido. El texto recibido son manuscritos que claramente han usado los reformadores para justamente traducir el texto bíblico a diferentes idiomas. El pastor Alejandro Ruiz, cuando estuvo en su visita, él nos hizo así unas acepciones, unas
nos dio conceptos acerca del trabajo que se hizo con la versión que sacó la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y ahí se mencionó esto. Bueno, hay una ciencia, hermano, que se usa para hacer eso, y que es la crítica textual. Y aquellos teólogos que afirman que esta porción no está inspirada, justamente se basan en manuscritos que han sido encontrados en regiones donde han proliferado ciertas herejías que tienen que ver con el norte de África. Quizá ustedes recuerdan Alejandría, lo hemos visto esto en el seminario también. Nosotros lo que hacemos como iglesia reformada es afirmar, no el texto crítico, ¿no es cierto? Estamos hablando de manuscritos que fueron encontrados en el año 400, yo les dije. Pero hay evidencia histórica del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo que padres de la iglesia han afirmado la porción de texto, han hecho mención de la porción de texto que nosotros vamos a estudiar hoy, por lo cual creo que es sabio quedarnos en esa postura. El final de Marcos es inspirado, hermanos. ¿Qué dicen los manuscritos encontrados 4 siglos después? No son relevantes para nosotros. Y en alguna otra ocasión vamos a hablar más en detalle de esto, hermanos. Por ahora, eso es lo que ustedes tienen que saber para acercarnos a esta porción preciosa de texto. Dice el verso 9 del capítulo 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? El contenido que hay es consistente con lo que relatan el resto de los evangelios y con lo que se relata en el Nuevo Testamento. Eso es lo interesante de esta porción de texto, hermanos. Por eso, claramente lo vemos como inspiración del Señor. Llegamos al final, decíamos antes, del Evangelio de Marco, y hay algo que el capítulo 16 de este Evangelio nos muestra de manera enfática. ¿Y qué es lo que nos muestra de manera enfática, hermanos? Jesús Nazareno, el que fue crucificado, dice Marcos, Él ha resucitado. La realidad de la resurrección de Cristo está plasmada, hermanos, en los 20 versículos de este capítulo final del Evangelio de Marcos. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte y que me la hice yo particularmente. ¿Vos te podés imaginar este escenario? Imaginémoslo. Vos recibís la noticia más grande de la historia y no la crees. O sea, te podés imaginar esa situación, porque eso es precisamente lo que pasaba con los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos fueron los receptores de la noticia más increíble, más maravillosa, sin embargo ellos no creyeron. Y el Señor va a confrontar duramente esa incredulidad. Pero no solo eso, sino que también les va a demostrar su gracia, les va a demostrar su poder y los va a comisionar a ellos. No solamente ellos van a ser los receptores de la noticia más increíble de toda la historia, sino que ellos también van a ser encomendados en la misión más gloriosa que jamás se le pudo haber encomendado a alguien. ¿Y cuál es esa misión? Proclamar el Evangelio a todas las naciones.
O sea, eso es lo que está ocurriendo al final de nuestro evangelio, hermanos, al final de este precioso libro que estamos estudiando. Este pasaje, hermanos, nos va a enseñar que la resurrección de Cristo exige respuesta. La resurrección de Cristo exige respuesta. ¿Por qué? Porque nadie que se encuentre con el Cristo resucitado puede permanecer de manera indiferente, de manera ignorando el escenario, ¿no es cierto? O rechazando. No, nadie puede ser indiferente. Nosotros vemos en el texto a esta mujer, María Magdalena, vemos a los discípulos incrédulos. Y llegamos al final del Evangelio con este mandato que hay, porque vamos a ver que hay un mandato y hay una declaración tremenda. Y el tema central de esta porción de texto es precisamente Cristo Jesús. Él es nuestro Rey resucitado y exaltado. Y Él llama a la fe a aquellos que son suyos y los envía a una misión gloriosa, hermano. Y lo hemos dicho muchas veces de este púlpito, la resurrección de Cristo, hermano, no solamente es un evento histórico, sino que es el fundamento, es el cimiento sobre el cual se sostiene nuestra fe. La resurrección de Cristo es la razón por la que nosotros proclamamos su evangelio al mundo entero. El final de esta serie expositiva de Marcos, hermanos, va a poner delante de nosotros 3 planteos que te van a confrontar duramente. Planteo número 1. ¿Está tu corazón endurecido y lleno de incredulidad? Esa es la realidad que pone este final del Evangelio. ¿Estás obedeciendo al mandato de Cristo de proclamar el Evangelio? ¿Estás viviendo con la confianza de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey resucitado, está exaltado y reina y nos fortalece y nos lleva hacia adelante? O sea, ¿estás viviendo con esa certeza, con esa confianza? Bueno, esos son los planteos que el final de este Evangelio pone delante de nosotros, hermanos. Yo quiero que veamos en primer lugar cómo Jesús confronta la incredulidad de sus discípulos. Fíjense a partir del verso 9, hermanos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ahí es para marcarlo en grande. No creyeron estos hombres el testimonio de esta mujer. Eso es exactamente lo que vos podés encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. La primera en llegar al sepulcro fue María Magdalena. Y Marcos añade que el Señor en una ocasión había echado 7 demonios de esta mujer. Marcos está haciendo alusión a lo que nosotros encontramos en Lucas, capítulo 8, verso 2. Y eso explica, hermano, la razón que hay detrás de la devoción de María Magdalena por Jesús. Eso explica la actitud y el corazón de esta mujer para con el Señor. Nosotros encontramos evidencia en la Escritura, 7 demonios. ¡Wow! Hay que estudiarlo, no es la intención detenernos en la figura de esta mujer. Pero sin dudas, ser mujer, lo hemos dicho muchas veces, y ser este tipo de mujer en el contexto, claramente es una muestra de la gracia de Dios, que el Señor la elija a ella para ser la primer testigo, para ser la primer persona, la primera de sus discípulos en proclamar al Cristo resucitado. El texto dice, hermanos, que apareció primeramente a María Magdalena. El Señor escogió a esta mujer no solo para ser la primera que lo viera resucitado, sino que ella sea la primera en anunciar su resurrección. ¿A quiénes? A sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Marcos pone la atención en estas mujeres que van, pero Juan nos da el detalle de que la primera en llegar es esta mujer. Ella todavía no había visto a Jesús resucitado. Dice el verso 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, sería Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, dice Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, tuvo miedo aparentemente.
Dice el verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice? Vio y ahí creyó. Vio y creyó. Este relato de Juan es importante, hermanos, porque Marcos nos dice que cuando ellos oyeron de esta mujer que había resucitado, ¿cuál fue la reacción de ellos? Verso 11 de nuestro texto. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, dice Marcos. Ellos recién creyeron cuando entraron al sepulcro, según lo que dice Juan, vieron la tumba vacía y vieron el lienzo que estaba allí envuelto. Y Juan añade este detalle, porque aún no habían entendido, verso 9 de Juan 20, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Cuando vos comparás estos relatos, Marcos y Juan, claramente Marcos también está resaltando lo mismo en su relato, hermanos. Estos hombres no creyeron porque no habían entendido el tema de la resurrección. Ellos no habían entendido el asunto de la resurrección. Ellos no estaban esperando que Jesús se levantara de los muertos. De hecho, ya algunos habían retomado sus vidas. Pedro había retomado el negocio de la pesca, va a decir la Escritura. Y lo mismo sucedió con esos discípulos que se menciona en Lucas, que van camino de Emaús, esos dos discípulos a los cuales el Señor se les aparece. Bueno, Marcos hace mención de ellos, verso 12 de nuestro texto, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Verso 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos, no creyeron a la mujer y tampoco creyeron a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. El problema de estos hombres, hermanos, no era la falta de evidencia. Presten atención acá, no era la falta de evidencia. El problema de estos hombres, ¿cuál era? Su incredulidad, era la falta de fe. Por eso el Señor los va a confrontar duramente. Finalmente se le apareció a los 11 mismos. Es como que el Señor tuvo que recurrir a ese recurso para que estos hombres incrédulos, duros de corazón, crean, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Está claro en el texto. Acá no hay falta de información, acá no hay falta de evidencia. No, acá lo que hay es incredulidad y dureza de corazón en lo que está diciendo el Señor, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces se dan cuenta que la raíz del problema era la dureza del corazón de estos hombres. ¿Por qué? Porque la incredulidad no viene por falta de información, hermanos. La incredulidad viene por un serio problema que hay en el corazón del hombre, en el corazón endurecido. Y ahora sí es momento de aplicar el texto y bajarlo un poquito a tierra, hermanos. Y es necesario que nosotros entendamos algo que es fundamental de la vida cristiana. Nuestra perspectiva, hermano, de la realidad no debe ser determinada por nuestra lógica, por la manera en cómo nosotros le encontramos lógica o razón a algún asunto, sino todo lo contrario, nuestro razonamiento, nuestra razón tiene que estar informada por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Repito, la perspectiva, la cosmovisión, la forma en cómo vos ves tu vida, cómo ves la vida cristiana, no tiene que estar determinada por tu lógica, sino tiene que estar determinada por una razón, una forma de razonar que está nutrida, que está informada por la palabra de Dios. Nuestra perspectiva de la realidad no es únicamente lo que vemos con nuestros ojos, no es únicamente lo que nosotros podemos razonar lógicamente, hermanos. Nuestra perspectiva de la realidad viene dada a través de lo que afirma de manera contundente la palabra de Dios. ¿Qué le decía la lógica a estos hombres? Un muerto no puede resucitar. O sea, la lógica les decía eso, su lógica. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo había sido profetizada en el Antiguo Testamento. No importa lo que diga tu lógica. O sea, si miramos el Antiguo Testamento,
fue profetizada la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo había sido anunciada por el mismo Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos ahora es mucho más fácil. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Yo te pongo 2000 años después de estos acontecimientos, estás vos y están los discípulos allí, en aquel entonces, y vos acá. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cualquiera sea nuestra circunstancia, cualquiera sea la época en la que vivamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a Jesús, hermanos. O sea, creerle a Jesús. Ellos tenían que creerle a Jesús. Ellos tenían que creer la Escritura, lo que fue dicho acerca de Él. Tenían que creer su palabra. ¿Y qué es creerle a Jesús? ¿Cómo se traduce en nuestras vidas? En creerle a Jesús. Creer exactamente lo mismo que dice la Biblia. Básicamente es eso. Creerle a Jesús es exactamente lo mismo que creer en la Biblia, hermanos. La Biblia dice que encontramos nosotros cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo, nos vamos por nombrar un episodio de tantos que hay en la palabra de Dios. La Biblia dice que un pez muy grande se lo tragó ¿a quién? A este evangelista medio rebeldón, a Jonás. Y eso, claro, nosotros vemos documentales hoy en la televisión, internet y demás, y vemos los peces que existieron y tremendos animales, y tiene lógica para nosotros, claro. Un pez, no sabemos qué tipo de pez era, pero lo tragó. Hay peces que tienen, no sé, como 50 metros, y claro, imagínate, es un caramelo sería un ser humano, ¿no es cierto?, en la boca, en la garganta de ese pez. O sea, no tenemos problema para creer eso. Ahora, si la Biblia dijera, hermanos, que Jonás fue el que se tragó a un pez gigante, si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó a una ballena, vamos a poner, no sabemos si fue una ballena, pero vamos a poner ese ejemplo. No, eso no tiene lógica. No, pero tenemos que creer eso. O sea, no porque tenga lógica que un pez gigante lo haya tragado a él, vamos a creer. No, si fuera al revés, tenemos que creer eso. Aunque no vaya muy de acuerdo con nuestra lógica, hermanos. ¿Por qué lo vamos a creer? Porque nuestra razón, nuestra manera de razonar está informada por las Sagradas Escrituras. No está informada por nuestra lógica, no está informada por lo que dicen los científicos, no está informada por aquellos que usan la crítica textual para llegar a conclusión y definiciones de cuáles son los textos sagrados, cuáles no. No, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, hermano. Porque si vos no crees que, vamos a suponer, Jonás se tragó un pez gigante, ¿y cómo vas a creer que Cristo resucitó? O sea, ¿se entiende? Fíjate qué confusa que es nuestra manera de hacer lógica. No, si vos a mí me pones en el texto bíblico que Jonás se tragó una ballena, yo no te voy a creer. Ajá, y que Jesús resucitó y venció de la muerte, sí, eso lo voy a creer. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Se entiende? O sea, Moisés, ¿qué hizo? Abrió el mar, en dos, pasó toda la nación, todo el pueblo de Israel. Después se desplomaron las aguas. Y si fuera otra la versión, digamos, escrita, en la palabra de Dios, creemos, nuestra razón está informada por la Sagrada Escritura, hermano. ¿Por qué? Porque las cosas son como Dios dice que son. O sea, repito eso, las cosas son como Dios dice que son, no como a nosotros nos parece que son. No, es como Dios dice en su palabra. Esto que yo te digo lo puedes buscar en internet. Buscá qué dice la filosofía acerca de la verdad. Nosotros vivimos en un mundo posmoderno, ¿no?, donde hay tantas verdades como personas hay en el mundo, pero la filosofía, ¿no es cierto?, la lógica, que se basa mucho en la lógica humana, según la filosofía, la verdad es la relación que existe entre lo que se dice y la realidad. O sea, si vos le preguntás a un filósofo o estudiás un poco de filosofía, vas a ver que verdad es todo aquello que existe, es la relación, que existe entre lo que yo digo y la realidad. O sea, es como que lo que yo digo está confirmado por la realidad. Es decir, yo puedo decir ahora, yo me estoy congelando de frío, hermano. Tengo un frío terrible. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no se corresponde con
con la realidad. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque hace 40 grados hoy, o más, menos, no sé. Hace un calor terrible, digamos. Entonces yo no me puedo estar congelando. Lo que yo digo no se corresponde, no se condice con la realidad. Bueno, esa es una definición filosófica de la verdad y tiene sentido para la lógica. Porque ustedes, si yo le digo, yo estoy muerto de frío, hermano, alguien me trae un abrigo, ustedes van a pensar, este está mal de la cabeza porque hace calor, no hace frío. Claro, bueno, según esa forma, tiene razón la filosofía. Está bien lo que ustedes están pensando. Pero desde la perspectiva cristiana, hermanos, o sea, ¿cómo pensamos los cristianos? ¿Cómo pensamos aquellos que tienen el razonamiento informado por la palabra de Dios? La verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la ve, hermanos. No como yo la veo. Repito, la filosofía dice la verdad es aquello que tiene relación entre lo que se dice y lo que ocurre en la realidad. Bueno, la verdad, nosotros creemos, es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la ve, no como vos y yo la vemos, es como Dios la ve. Nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, aunque nuestra lógica y nuestras circunstancias digan lo contrario, hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos antes? Tenemos que creerle a Jesús, y creerle a Jesús es exactamente creer en la Biblia. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Y quizás esto es fuerte, ¿no?, para la cultura posmoderna en la que nosotros vivimos, porque cualquiera puede decir o argumentar, pero eso es una fe irracional. O sea, eso, como muchas veces se le dice a los creyentes, bueno, o sea, el que afirma eso es un ignorante y es un error terrible, hermano. ¿Por qué? Porque el cristianismo, y me remonto a lo que dije antes y lo que venimos hablando acerca de este tema ya durante varios sermones, el cristianismo es una fe histórica y es una fe basada en la evidencia, hermanos. Repito, es una fe histórica y es una fe basada en la evidencia. Los discípulos del Señor Jesucristo, estos hombres incrédulos, que en un principio eran incrédulos, que había un corazón duro, ellos trastornaron el mundo con el Evangelio, hermano. Tuvieron una incredulidad inicial, el Señor trabajó en ellos, confrontó esa incredulidad y ellos trastornaron el mundo. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo fue posible que estos hombres que en principio no creían porque ellos no habían entendido lo de la resurrección? Yo le dije antes, uno volvió a la pesca, volvió a su negocio, digamos. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica? Ese fue Pedro. ¿Cómo se explica que Pedro, 40 días más tarde, en el día de Pentecostés, él se va a parar allí, va a proclamar el Evangelio y más de 3.000 personas se van a convertir? O sea, ¿qué pasó en la vida de estos hombres? Es la pregunta. ¿Qué pasó? Porque todos ellos terminaron muriendo martirizados. Ellos terminaron muriendo como mártires. Ellos predicaron a Jesús resucitado, a Cristo resucitado de los muertos. Lo que pasó, hermano, es que ellos vieron a Jesús resucitado. Esa experiencia cambió su incredulidad en fe. Cambió ese temor que ellos tenían en valentía. Ellos se separaron, estaban ahí temerosos, cobardes, y ahora se transforman en hombres valientes. Entonces, no es un mito, no es algo irracional, no es una locura predicar lo que nosotros predicamos, hermano, no es un mito. Lo que nosotros proclamamos es un hecho histórico, comprobado e irrefutable. ¿Qué hecho? Jesús murió en la cruz, hermanos, por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús resucitó, pero no solamente resucitó, sino que Él ascendió a los cielos, dice Marcos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es un hecho, y ese hecho lo cambia todo, hermanos. Fue el encuentro con Cristo resucitado lo que va a preparar a estos hombres para la tarea que ellos tienen que llevar a cabo, para la tarea que el Señor ahora le está por encomendar. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando Marcos? Cristo está confrontando a estos hombres, los está reprendiendo duramente, pero Él también los está restaurando. Él está confrontando la incredulidad, pero no los descarta, hermanos. Así como vemos gracia en elegir a esa mujer que fue endemoniada y que el Señor le sacó 7 demonios, nosotros vemos la misma gracia del Señor al no descartar a estos hombres, sino todo lo contrario, los está encomendando, le está dando una misión.
¿Y saben qué? Eso es hermoso, hermano, porque es el mismo Jesucristo el que nosotros proclamamos hoy y es el mismo Jesucristo que sigue obrando de la misma forma en medio nuestro, hermanos. Entonces, si vos estás con luchas, si vos estás con dudas, si vos estás con incredulidad, con falta de fe, ¿sabés lo que aprendemos de este relato tan controvertido, de esta porción de texto que yo traté de mostrarle hoy, cuál es el contexto que rodea? Es palabra de Dios, hermano, porque Marcos nos está mostrando que Cristo no nos rechaza. Él nos va a confrontar, pero Él nos va a restaurar. ¿Para qué? Para usarte. ¿Qué es lo que hizo con estos hombres? Veamos, hermano, el mandato de la gran comisión. Veamos las señales que van a acompañar a estos hombres. Verso 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo les hablé anteriormente, les dije que el Señor, cuando comisiona a estos hombres, claramente vemos un mandato y una declaración sumamente importante. En primer lugar, ¿cuál es el mandato, hermanos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos debían ir por todo el mundo. Toda criatura es todo el mundo. Es una comisión, podríamos decir, universal. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que nosotros debemos hacer discípulos a todas las naciones. Hay otra palabra que se utiliza ahí, que es naciones. En Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor dice que debían predicar en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mandato, hermanos, predicar el evangelio a todo el mundo, a toda raza, a toda lengua, a toda tribu, a toda etnia. ¿Cuál es la declaración que hay acompañando ese mandato? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate qué interesante, puede surgir, de hecho ha sido motivo también de discusión, de cierta controversia, esa palabra que aparece allí, que es bautizado, el que creyere y fuere bautizado. La palabra de Dios, hermano, presenta al bautismo en agua como una manifestación visible de nuestra identificación con Cristo y de nuestra identificación con su pueblo, que es la iglesia. El bautismo en agua, hermano, lo que nosotros entendemos a la luz de la Escritura es la puerta de entrada a la membresía de un cuerpo local de creyentes, tema del cual vamos a hablar ahora próximamente, en las próximas semanas. Vamos a hablar de esto. El pasaje de Marcos plantea un interrogante que uno pudiera preguntarse, no serías el primero ni el último en preguntarte, entonces, para ser salvo se requiere creer y ser bautizado, o sea, ¿es fe más la experiencia del bautismo? Bueno, Lucas 24, 46, el texto que leí antes, dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y que se predique en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo para que todo aquel que en Él crea y se bautice tenga vida eterna. No, el Nuevo Testamento es muy claro, hermano, en afirmar que todo aquel que creyere en Jesús, ese será salvo. Lo único que se requiere para ser salvo es creer, es sola fe, solo en Cristo. Por eso el Señor dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. No está diciendo el que no creyere y el que no fuere bautizado, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquel que no cree ya es condenado. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está el punto importante? Creer, hermanos. Está el ladrón, ese claro ejemplo, el ladrón o el criminal ese que estaba allí en la cruz junto con nuestro Señor Jesucristo. Él no fue bautizado. Pero como se necesita fe solamente en Jesucristo para ser salvo, nosotros no tenemos problema ni dificultad para entender que ese criminal fue salvado allí en la última hora de su vida. Eso está claro en la palabra de Dios, hermano. Pero, acá esto es importante detenernos acá. Creer y bautizarse son dos cosas que van juntas a la luz de la Escritura. Salvo que vos seas un ladrón que esté ahí en la cruz, no.
O salvo que te prediquen el Evangelio en el hecho de tu muerte, pero no creo que sea el caso de los que estamos acá. Creer y bautizarse son dos cosas que van juntas a la luz de la Escritura, hermano. A la luz de la Biblia, no se puede aceptar como válida la profesión de fe de una persona que se niega a identificarse públicamente con Cristo y con su iglesia a través del bautismo. ¿Por qué? Porque el que cree es bautizado. Eso es lo que vemos en la Escritura. Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer, fe solamente. Pero fíjense qué interesante lo que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo está diciendo que el verdadero creyente no solamente cree en su corazón, sino que también lo confiesa con su boca, lo confiesa con su vida. Es un confesor serial, vamos a llamarle así. Es alguien que está confesando continuamente. ¿Y saben cuál es el puntapié inicial, podríamos decir? ¿O cuál es la primer prueba? El bautismo, hermano. El bautismo es un medio a través del cual la persona que se identifica como creyente en Cristo, esa persona da testimonio, lo confiesa públicamente a través del bautismo, a través de cumplir con ese mandato que el Señor dejó. Pero no solo eso, porque el creyente sigue, después de bautizarse, sigue dando testimonio, sigue confesando a Cristo. El creyente sigue confesando al Señor. ¿Y cuál es esa forma? Predicando el Evangelio, viviendo una vida coherente con el Evangelio. Marcos menciona que hay señales que van a seguir a los que creen. ¿Y cuáles son esas señales que autenticaron el mensaje del Evangelio y la encomienda dada a estos hombres? Versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el mundo evangélico convulsionado, hermanos, por el show y las experiencias y las prácticas sobrenaturales, es necesario afirmar, es necesario decir que este texto tiene una aplicación particular y especial para los creyentes del primer siglo, hermanos, no para nosotros. De manera literal, estoy diciendo así. Después queremos aplicar de manera general a nuestras vidas, lo podemos hacer y ahora yo lo voy a hacer al final, pero en específico este pasaje tiene su aplicación para los creyentes del primer siglo. Todas estas señales, con la excepción de beber algo mortífero, aparecen, por ejemplo, en el libro de Hechos. Aparecen en el libro de Hechos, cosas que sucedieron durante la era apostólica, hermano. Al apóstol Pablo le pasó que estando en la isla de Malta, va a decir Lucas allí en el relato de Hechos, una serpiente lo muerde. ¿Y Pablo murió? No. ¿Le dieron un suero? Tampoco. ¿No? El Señor lo resguardó, lo protegió, se cumplió estas señales que acompañan el mensaje del Evangelio. Mire cómo termina Marco el versículo, en el verso 20. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Fíjense que Marco está diciendo que sucedió exactamente tal cual lo mencionó el Señor. Estos hombres salieron a predicar el Evangelio, el Señor iba con ellos confirmando el mensaje. ¿De qué forma? A través de estas señales extraordinarias. Estas señales extraordinarias, hermanos, los dones extraordinarios que nosotros vemos en la Escritura, dones tales como hablar en lenguas, traer nuevas revelaciones proféticas, sanar enfermos y muchas otras cosas, todas esas señales, todos esos dones extraordinarios cesaron. ¿En qué momento? En el momento en que la función apostólica concluyó. Cuando terminó el rol apostólico, terminaron todas estas cosas extraordinarias, hermano. ¿Por qué? Porque ellos fueron los encargados de poner el fundamento de la iglesia. Nosotros trabajamos y proclamamos y edificamos la iglesia sobre el fundamento ya puesto por los apóstoles. Estos dones confirmaban a los apóstoles y a esta generación de creyentes del primer siglo. Ese fue el propósito,
Fue el propósito especial, primordial, hermanos. Siempre que Dios traía nuevas revelaciones, esas nuevas revelaciones iban acompañadas de milagros y señales extraordinarias. Nosotros no tenemos que creer como hacen algunos en la actualidad, de creer que estas cosas pasaban todo el tiempo sucedían en la Biblia. Por eso ahora nos adherimos y tienen que... No, nada que ver, hermano. Cuando había una nueva revelación era acompañado por milagros y prodigio y maravilla. Y no podemos meternos en el detalle, hermanos, pero hubo 4 grandes épocas de revelación. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar 4 grandes épocas de la iglesia en los primeros 5 siglos. Y casualidad que esas 4 grandes épocas de revelación estuvieron acompañadas de milagros y señales. Nosotros vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Pablo les llama señales de apóstol. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, va a decir Pablo a los creyentes, ahí en Corintios. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense lo que dice el autor de Hebreos, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, le está escribiendo a los creyentes del primer siglo, una salvación que fue anunciada primero por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, o sea, Dios testificando, Dios confirmando el mensaje, la proclamación del Evangelio, ¿cómo? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. No es según lo que el hombre quería, no, según la voluntad de Dios. ¿Amén? Bien, hermanos. ¿Dónde nos paramos cuando afirmamos todo esto que yo le estoy afirmando? Que repito, hay una gran facción del mundo evangélico que cree lo contrario. Creen que esto no ha terminado, que esto continúa, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros al afirmar esto, de que han cesado estos dones, nos estamos identificando con el cesacionismo, una doctrina que justamente sostiene y afirma todas estas cosas. Pero, hermanos, siempre viene una hermosa aclaración cuando hablamos de estos temas. Esto necesitamos los hombres. Yo empecé diciéndole, necesitamos pararnos en un lugar como iglesia local, y yo les di mi postura personal con respecto a esta porción de texto. Esto es palabra de Dios y forma parte del canon de las Escrituras. Encuentro luz en muchos argumentos. O sea, el contenido es consistente con el Nuevo Testamento, por lo cual es palabra de Dios. Ahora, bueno, necesitamos, pero respetamos a aquellos teólogos, eruditos, que son sanos, que dicen, no, Marco terminó en el verso 8. Bueno, mientras haya hombre, mientras estemos de este lado del mundo, va a ser así. Bueno, lo mismo pasa con estas cosas, con estos dones extraordinarios, con estos milagros y demás señales. Nosotros creemos que han cesado, hermanos, pero cuando decimos que estos dones han cesado, estas señales han cesado, yo no estoy diciendo, yo creo que ustedes tampoco creen, y como iglesia no estamos afirmando que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias. No estamos afirmando eso. Lo que estamos afirmando es que estas señales que acompañaban la autenticidad del mensaje, eso ha terminado. Pero Dios sigue haciendo cosas increíbles, cosas extraordinarias que está por encima de nosotros. Dios sigue siendo Dios, hermano, y Él puede hacer lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, con el fin de que su evangelio avance, con el fin de que su reino avance, de que su obra crezca en el mundo. Dios es Dios, hermano. Él no es cesacionista, Él no es continuista, Él no es premilenial, Él no es amilenial. Dios es Dios, hermanos. Pero nosotros necesitamos pararnos en un lugar firme y no tener miedo, no tener temor, sin ofender, sin lastimar a aquellos hermanos que tal vez piensan diferente. Concluimos este sermón, hermanos. Versículos 19 y 20. Vamos a concluir con esta última porción. Cristo Jesús, nuestro Rey resucitado, hermanos, y exaltado, ascendiendo a los cielos y llevando a cabo su obra en el mundo a través de ¿quién? A través de su iglesia, hermanos. Versículo 19.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. El verso 19, hermanos, Marcos hace mención de una forma muy resumida, podríamos decir, de dos elementos que son de suprema importancia en la obra redentora de Cristo. ¿Cuáles son esos elementos o cuáles son esos eventos? Su ascensión a los cielos, evento número 1. Y el otro, Él está sentado en su trono a la diestra de Dios el Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos son elementos fundamentales del Evangelio. Cristo vino a este mundo, descendió, vivió una vida perfecta. Cristo fue a la cruz, ese era su objetivo primario, ir a la cruz, cumplir con la justicia de Dios, con las demandas de la justicia de Dios, llevar todo nuestro pecado. Fue sepultado, resucitó al tercer día, que es lo que estamos estudiando, y acá viene el punto máximo de su exaltación. Dijimos, comienza con la sepultura digna de un rey, ya no más como la peor escoria de este mundo, no, Él fue sepultado como un rey. Y ahí comienza su exaltación. Y ahora Marcos, los 20 versículos que leímos del capítulo 16, dijimos claramente, Marcos nos dice, aquel que fue crucificado fue resucitado, pero no solamente eso, sino que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él siempre ha sido el Rey soberano del universo. Pero Él es el Mesías, hermanos. Él es el Mesías prometido, Él es el siervo sufriente de Jehová que descendió, que se hizo hombre para salvarnos. Y esa autoridad universal, podríamos decir, dice Marcos que le fue conferida, ¿cuándo? Cuando Él resucitó, cuando Él venció al diablo, cuando Él venció a la muerte, cuando Él venció el poder del pecado. Ahí le fue conferida esa autoridad. Tremendo, hermanos. Su obra en la cruz fue consumada. Su resurrección confirmó su victoria. Y Marcos está diciendo, y ahora Él reina sobre todo, soberanamente. El que se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Como Mesías exaltado, Él está llevando, hermanos, a cabo su obra en el mundo. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los suyos, por medio de aquel que Él llamó. Estos hombres que al principio estaban llenos de temor a causa de su incredulidad, de su corazón duro, ellos salieron por todas partes a predicar el Evangelio. Ya hablamos del cambio radical. Ellos se encontraron con el Cristo resucitado. Pero no solamente porque ellos habían visto a Jesús, sino porque ellos tenían la convicción de que ese Jesús resucitado estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús se lo había prometido. Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta de la convicción, la certeza que había en ellos? En cuanto a su naturaleza humana, hermanos, Jesús ya no está presente con nosotros. No está presente en carne y hueso. Pero en cuanto a su naturaleza divina, hermano, Él nunca ha estado ausente de nosotros. Y la tarea que Jesús le encargó a su iglesia, la tarea que Jesús le encargó a estos hombres y por consecuencia a todos nosotros, que somos el resultado de esa obra evangelizadora que impulsaron estos hombres por todo el mundo conocido en ese entonces hasta llegar a nuestros días y que nuestro corazón esté cautivado por el mensaje del Evangelio, hermano. La tarea que el Señor les encargó a ellos es la tarea que el Señor le encargó a su iglesia. Pero no era para que la iglesia llevara a cabo esa tarea en sus propios esfuerzos, sino con la ayuda del Señor. Que Él trabaja junto con su pueblo. De hecho, Él va delante de su pueblo, hermano. El Señor Jesucristo no va detrás del ministerio de la iglesia, no. Él es el que va guiando, Él es el que va abriendo camino. ¿Para qué? Para que la iglesia avance, hermanos. Por eso el texto es precioso. Ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. El Señor estaba con ellos, el Señor estaba confirmando la palabra a través de señales.
Si bien las señales han cesado, dijimos, pero el Señor sigue obrando de la misma forma. El Señor sigue sosteniendo su iglesia, Él va adelante guiando el ministerio de su iglesia, por lo cual nuestra seguridad no está en nuestras propias fuerzas, hermano, en cuán bueno podamos ser nosotros en lo que hagamos. Nuestra seguridad no está en cuán elocuente nosotros podamos ser proclamando y predicando el Evangelio. No, nuestra seguridad está en que Jesucristo, nuestro Rey, ese Rey que está exaltado en los cielos, Él gobierna, Él sigue obrando y Él decide hacerlo a través de medios comunes, frágiles y débiles como nosotros. ¿Y qué es lo maravilloso de todo esto? ¿Y qué es lo alentador, hermanos? Que a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra falta de fe en ocasiones, el Señor nos confronta, pero no nos descarta, decíamos antes, sino que nos fortalece, nos da una misión, y el Señor nos dice, no están solos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer, o lo que debemos hacer? ¿Qué más necesitamos? Nada más. ¿Te das cuenta el cambio radical de ser cobardes? Pasaron a ser hombres que proclamaron a Cristo, al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por Él. ¿Qué importaba? ¿De qué importaba si el Señor estaba con ellos, sosteniéndolos, cuidándolos? Amén. Que así sea con nosotros, hermanos. Llegamos al final de la serie. Dijimos, muy especial, ¿no? 3 años predicando la serie, con interrupción en el medio, pero 3 años. Y nos debe animar, hermanos, la certeza de que el mismo Señor Jesucristo que acompañó a estos creyentes, a los apóstoles, a los creyentes del primer siglo, fortaleciéndolos en medio de la persecución que sufrieron, bueno, es el mismo Señor el que ha estado a lo largo de 21 siglos acompañando a su iglesia. Y es el mismo Señor el que nos va a seguir acompañando a nosotros acá en Sunchales, hermano, acá en nuestro país, en Argentina, en este rincón del mundo. Mirá dónde está Argentina y dónde está Sunchales en el mundo y vos decís, estamos en lo recóndito. Pero el mismo Señor Jesucristo que fortaleció a estos hombres y que sostuvo a su iglesia nos sigue sosteniendo a nosotros, fortaleciéndonos. Nadie, nada ni nadie, hermano, va a impedir que la iglesia de Cristo lleve a cabo la tarea que el Señor le encomendó, hermanos. Nada, nadie. La historia de la iglesia es el testimonio más fiel de que el Señor es el que sostiene a su iglesia, hermano. Vendrán lucha, persecución, pruebas, desastres, pero la iglesia sigue firme, hermanos. La iglesia sigue firme. Y cuando nosotros estemos en su gloria, cuando estemos en su presencia, dice Juan que vamos a ver allí multitudes de personas. Gente que fue alcanzada de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Ellos van a estar alabando ¿a quién? A aquel Cordero que está sentado a la diestra del Padre. Esperando, dice la Escritura, que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nosotros somos débiles, hermanos, somos frágiles. Y ahí algo que nos caracteriza es debilidad, fragilidad. Pero el Cristo al cual nosotros proclamamos y predicamos, Él no es frágil, Él no es débil. Él es todopoderoso. Él está sentado en su trono. Él gobierna y reina, hermanos. El Evangelio que nosotros proclamamos sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermanos. Y que estos planteos que dijimos antes, al principio, el final del Evangelio de Marcos pone ciertos interrogantes, ciertos planteos en cuanto a nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles. Que el Señor nos ayude a llevar el mensaje del Evangelio, como dice la Escritura, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Que el Señor se encargue de usar nuestra predicación, nuestra proclamación, pero no solamente desde el púlpito, no la predicación que vos haces, que vos debés hacer todos los días de tu vida. Cuando hay una oportunidad, predicá, proclamá a Cristo. Y que el Señor use tu predicación ¿para qué? Para llamar a los que son suyos. Nosotros predicamos, Señor, al Señor, predicamos su palabra, pero no es para nuestra gloria, es para la gloria de su nombre. Por lo cual, si entendemos todo esto, prediquemos el Evangelio, hermano, y dejemos en las manos del Señor los resultados. No usemos palabras, yo le convertí, yo le traje, No, nosotros no podemos hacer nada, nosotros proclamamos a Cristo y este crucificado, y el Señor hace la obra. Nuestra función no es salvar, no es convertir a nadie, no es ganar a nadie.
Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Nuestra función es predicar, proclamar el glorioso mensaje del Evangelio, y Dios se va a encargar de llamar a sus escogidos a través de nuestra proclamación, hermanos. Amén.